Primera de Timoteo, capítulo 4. Hoy estaremos terminando de estudiar este capítulo. Vamos avanzando en el estudio de esta carta, llamada carta pastoral, ¿verdad? Muchos les llaman así estas cartas, porque están dirigidas a hombres que precisamente quedan encargados de algunas iglesias, ¿no? En este caso, Timoteo está en Éfeso. Tito lo vemos en Creta, pero estamos aquí en Timoteo, está primera, segunda de Timoteo y después Tito. Pero bueno, vamos avanzando ahí, vamos al capítulo 4, terminamos el capítulo 4 y faltan 2 capítulos más para terminar el primera de Timoteo. Pero vamos a ver el día de hoy esta parte final del capítulo 4, donde Pablo está buscando animar a Timoteo a cumplir el llamado que Dios le dio. Timoteo, al parecer era un hombre un poco, ¿cómo decirlo? Cohibido, ¿no? Un poco temeroso. Entonces Pablo lo conocía, aunque era un verdadero hijo en la fe, no era un hombre que había mostrado pues un amor sincero hacia Cristo, un amor sincero hacia Dios, sirviendo a los hermanos, sirviendo a las iglesias. En ese momento él ya lleva aproximadamente unos 15 años pues sirviendo con el apóstol Pablo. Entonces, a pesar de eso, pues era un hombre que de repente dejarlo al frente le costaba trabajo, ¿no? Entonces Pablo trata de animarlo y de mostrarle qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Timoteo, tienes que ejercitarte para la piedad. Fue lo último que vimos la semana pasada, ¿verdad? Tienes que practicar este ejercicio de la piedad, ¿verdad? De esta manera vas a poder ser útil para Dios, vas a poder ser un buen ministro para Jesucristo, ¿no? Y aprendemos eso nosotros, ¿no? Aunque esta carta está dirigida a un hombre con una tarea específica, ¿no? Esto es para todos nosotros, ¿verdad? Podemos decir así que todos nosotros somos pues, un Timoteo, ¿verdad? Estamos aprendiendo a caminar con Dios, a servir a Dios, ¿verdad? Entonces todo esto lo podemos ver para nosotros, ¿verdad? Y lo que vamos a ver el día de hoy también es para nosotros. Así que pues vamos a leerlo, vamos a leer la sección que vamos a estudiar hoy y después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Versículo 11, estamos ahí. 1 Timoteo 4:11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos estar juntos en este lugar para escuchar tu voz, para venir a adorarte, Señor, y poder ser examinados por tu palabra, ser examinados por ti, Señor, y que podamos ver lo que hay en nuestro corazón, Señor. Es lo que te pedimos. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a poner atención a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Quita cualquier distracción que pueda haber en nuestra mente, Señor, en este lugar. Ayúdanos a estar enfocados en lo que tú quieres hablarnos y danos entendimiento de lo que está escrito, Señor. Por favor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, enseñándonos y guiándonos en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esta última parte donde le está animando, ¿no? Y le dice el verso 11, esto manda y enseña, ¿no? Y podemos decir, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cuál es el contenido? O sea, ¿qué le está pidiendo que enseñe o que mande? Desde el inicio de la carta, el apóstol Pablo le había dado este mandato a Timoteo, ¿no? Realmente no hay un mandato en particular aquí en esta sección como para decir esto es lo que está diciendo. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? De todo lo que le viene hablando, en general lo que le viene enseñando, ¿no? Y algo muy claro fue lo que vimos en el capítulo 1. Déjame regresar ahí al versículo 3, capítulo 1:3, recordando esto. Comienza la carta diciendo así, como te rogué que te quedases en Éfeso. Oye, desde aquí vemos, a lo mejor Timoteo decía, Pablo, yo no quiero quedarme solo en Éfeso. ¿No? Y dice, te lo ruego, quédate en Éfeso, necesito que estés en Éfeso, ¿no? Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Y aquí vamos el propósito, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta era la instrucción que Pablo le dio a Timoteo. Ve
y corrige, prácticamente está diciendo, tienes que corregir esto, Timoteo. Hay uno que está enseñando diferentes doctrinas, malas doctrinas, y tienes que ir y mandarles, ordenarles esto, no enseñen esas cosas, ¿verdad? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces podemos decir que eso es lo que Pablo le está diciendo. Estas cosas, ¿no? Esto manda y enseña, Timoteo. O sea, tú tienes una autoridad. Ve, manda esto y enseña estas cosas, ¿verdad? Entonces podemos ver que ese es el contenido del mensaje de lo que le está diciendo, ¿verdad? Claro, incluye todo lo que ya vimos el capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 3, pero está diciendo, esto tienes que enseñarles, Timoteo. ¿Para qué? Como lo vimos en el verso 4, capítulo 1, ¿no? En el verso 3, perdón, para edificar la iglesia de Jesucristo, ¿no? Para que la iglesia sea edificada correctamente. Entonces, esto le está pidiendo, y esto realmente no era algo sencillo, ¿verdad? Timoteo tenía que mandar y enseñar esto, no solo a la congregación, ¿no? Porque seguramente esta era una carta que tenía que ser, era una carta personal para Timoteo, pero a la vez también era una carta que él tenía que leer delante de la congregación, ¿verdad? Porque a través de esta carta, Pablo le está dando esa autoridad a Timoteo, ¿ok? Entonces digo, también por eso la tenemos en la Biblia y también por eso la estudiamos nosotros. Pero él tenía que enseñar esto no solo a la congregación en general, sino también a los ancianos que estaban enseñando en Éfeso. Exactamente está hablando de ellos. Manda a algunos que están enseñando diferentes doctrinas, ordénales esto. Ahora, piensa en esto, algunos de ellos eran hombres mayores que Timoteo en edad, ¿verdad? Eran ancianos. Y la palabra anciano, ¿no? en la Biblia no quiere exactamente que sean personas ya de edad avanzada. Podrían ser, más que nada cuando habla de ancianos, habla de personas que son maduras en la fe. Está hablando de eso, ¿no? Está diciendo a esas personas tienes que ir y corregirlas. Entonces la tarea de Timoteo no era tan sencilla, ¿verdad? No era tan fácil. Si de por sí ya es difícil corregir a alguien, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tienes que llamarle la atención a alguien, ¿no? No en la iglesia, pero quizás en tu trabajo, en tu casa, alguien que dices, híjole, es que si le voy a decir se va a enojar, ¿no? O sea, si de por sí ya es difícil corregir a una persona, ¿no? Ahora piensa esto, corregir a una persona que es mayor que tú, ¿no? Y no solo eso, corregir a una persona que está enseñando en la iglesia, ¿no? O sea, la tarea de Timoteo pues, realmente era un poco difícil, ¿no? Pero Pablo lo que está haciendo es mostrándole, Timoteo, tú tienes autoridad para hacer esto. Dios te ha llamado, es lo que vamos a estar viendo aquí, ¿no? Le está animando a que haga las cosas, ¿no? El encargo de Pablo no sería fácil para Timoteo, es por eso que a través de esta sección le da algunas pautas para poder cumplir con su tarea sin impedimentos. Y lo primero que le dice es en el verso 12, versículo 12 le dice esto: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Que está diciendo prácticamente esto, que nadie te menosprecie por ser joven, es lo que está diciendo, ¿no? Realmente Timoteo no era un joven, ¿no? Como el día de hoy pensaríamos, ¿no? Cuando tú y yo pensamos en un joven, dices, bueno, una persona de 20 años, ¿no? Una persona de 25 años, ¿no? Un joven, ¿no? Pero realmente en ese momento no era así. Probablemente Timoteo tenía por lo menos unos 30 años, ¿no? Algunos dicen, no, pues era un joven, ¿no? Pues no, no tan jovencito. Recordemos que para este momento, lo decía hace un rato, Timoteo ya llevaba unos 15 años sirviendo a Dios al lado del apóstol Pablo. Y cuando Pablo llama a Timoteo, pues sí era un jovencito, probablemente un adolescente, 15 años. Entonces, 15 años sirviendo, 15 años de edad tenía, pues unos 30 años por lo menos tenía Timoteo, ¿no? ¿Qué pasa? En esa cultura, en el Nuevo Testamento, un hombre era considerado joven hasta los 40 años, ¿no? Y hay muchos chavorrucos que dicen, así es, ¿no? En ese tiempo era algo común, ¿no? O sea, realmente una persona joven era hasta los 40 años. Es por eso que Pablo dice esto, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero realmente Timoteo ya era un hombre de 30 años, ¿no? Pero la situación era esta, ¿no? Muchos podían llegar a menospreciarlo por verlo más joven, ¿no? Y eso es algo triste, ¿no? Tener ese tipo de mentalidad, ¿no? Digo, en esa cultura, pues era algo común porque te se veía joven, ¿no? Una persona ya adulta, con experiencia, ¿no? Se le consideraba más. Pero es triste que en la iglesia suceden este tipo de cosas, ¿no? Que de repente la gente
piense que a fuerza los pastores o los líderes de la iglesia tienen que ser personas ya grandes, ¿no? Arriba de 50 años, ¿no? Con canas, ¿no? Con panza, ¿no? Y todo el rollo para que se vea bien, ¿no? Con experiencia, tiene experiencia. Creo que eso es un error. Entiendo, ¿no? Que debes de ser un hombre con experiencia, pero creo que el asunto es esto, y lo vamos a ver el día de hoy. La experiencia que tiene que tener un siervo de Dios no es precisamente experimentar las situaciones, adversidades de la vida, ¿no? Sino la experiencia con la palabra de Dios. Eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, y me ha pasado, ¿no? O sea, a mí, a gente que Dios ha levantado aquí en nuestra iglesia, lo he visto también en otras iglesias, a mí a México pasó, ¿no? De repente gente decía, es que están muy jóvenes, es que ¿qué me pueden enseñar? ¿No? Es que tú no has vivido lo que yo he vivido. O sea, imagínate si yo tuviera que vivir todas las cosas que ustedes han vivido para poder exhortarles o enseñarles la palabra de Dios. Pobre de mí, ¿no? O sea, claro que hay cosas que yo no he vivido, que tú ya has vivido, que tú estás pasando que yo no he vivido. Pero mi consejo no es de acuerdo a mi experiencia con esta vida, mi consejo es de acuerdo a mi experiencia con la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Si eso es lo que estás buscando, un consejo de Dios, no tienes que tener problema con eso. Pero estás buscando un consejo humano, entonces sí, búscate una persona que ya haya vivido, que tenga no mucha experiencia para que te pueda dar un buen consejo de acuerdo a su experiencia, de cómo le fue en la feria, ¿no? Como decimos comúnmente. Pero si estás buscando el consejo de Dios, puedes acercarte a una persona, no importa si ya es madura, si aún se ve joven, pero una persona que tenga experiencia con la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios, que conozca al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tenía Timoteo. Aunque era un joven de 30 años, él ya llevaba 15 años al lado del apóstol Pablo sirviendo a Dios. Muchas veces corriendo a un peligro su vida sirviendo al Señor. O sea, Timoteo era un hombre que ya estaba fogueado, digámoslo así, ¿verdad? Decimos así, fogueado en el servicio a Dios, o sea, ya conocía al Señor. Entonces era un hombre que Dios podía usar definitivamente, pero aún él mismo llegaba a este punto de menospreciarse, sentirse así. Por eso Pablo lo anima, hey Timoteo, no permitas esto, que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces, lo que estaba sucediendo era que comúnmente los líderes de las iglesias, que se les llamaba ancianos, ¿no? De la palabra presbítero, que significa anciano, en realidad eran personas mayores de edad, personas que se consideraban con experiencia. A estos hombres es a los que Pablo le pide a Timoteo que corrija precisamente, ¿no? O sea, Timoteo, no te dejes intimidar porque ellos sean mayores que tú, ¿sí? Decía un amigo, una vez le pasó algo así y le dijeron, es que pues la verdad es que tú ¿qué me vas a enseñar? Tú estás chavo. Dice, pues yo estoy chavo, pero la palabra de Dios no está chava. O sea, la palabra de Dios es eterna y es el consejo de Dios, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, confía en la doctrina, en la enseñanza. Por eso le dice, ocúpate de estas cosas, la lectura, lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Eso es lo que te va a dar a ti lo que necesitas para poder corregir, ¿sí? Y realmente Timoteo ya lo tenía. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aunque Timoteo era más joven que los ancianos de la iglesia de Éfeso, él debe asumir el papel de un líder maduro, ¿no? Y por eso le dice, no permitas esto, Timoteo. Ahora, ¿cómo Timoteo iba a hacer esto? Que nadie tenga en menos tu juventud, ¿no? Que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo iba a hacer esto? Lo dice a continuación, sino sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes, dice el texto. Pues esa es la manera, Timoteo, mostrando un buen ejemplo de lo que es un creyente. No dice sé ejemplo para los creyentes, ¿verdad? Dice sé ejemplo de los creyentes. Es muy interesante, siempre me llama la atención que dice eso, sé ejemplo de los creyentes. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, no solo debe ser ejemplo para los creyentes, tú tienes que ser un ejemplo de lo que es un verdadero creyente, Timoteo. Es lo que le está diciendo. Y la palabra ejemplo es la palabra acuño, ¿no? De donde viene la palabra acuñar la moneda, que es imprimir una imagen. O sea, diciendo, tú tienes que tener esa imagen de lo que es un verdadero creyente, Timoteo. De esa manera, nadie va a considerarte menor o menospreciarte, como dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Tienes que ser tú un ejemplo, mostrar lo que es un verdadero creyente. Es lo que le está diciendo. Entonces, esto es para todos nosotros, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos creyentes en Jesucristo. Eso es para nosotros. Si en verdad queremos ser verdaderos creyentes, aquí nos está diciendo algunas
claves para poder vivir y reflejar lo que es un verdadero creyente. Tener una imagen de, miren, todos, no solamente los maduros en la fe, aún los que están allá afuera, los incrédulos puedan ver lo que es un verdadero creyente en Jesucristo. Y comienza diciendo esto. Entonces, el apóstol Pablo va a nombrar algunas áreas en las que debemos ser ejemplo. Y lo primero dice, en palabra, ¿verdad? ¿Qué significa esto? En palabra. No se refiere a la palabra de Dios, aunque la palabra que usa en griego es logos, que es la que se usa comúnmente para referirse a la palabra de Dios, aún al verbo, hablando de Jesús, el logos hizo carne. Aquí la palabra logos se usa en el sentido del modo de hablar, ¿sí? O sea, como ejemplo de cómo hablas, tu forma de hablar, Timoteo, ¿no? De cómo estás hablando delante de la gente, ¿sí? Es lo que está diciendo. Y piensa en eso, o sea, muchos de nosotros antes de Cristo teníamos un lenguaje muy corrupto. Espero que ya no lo tengas, ¿ok? Pero hasta eso Dios viene y nos limpia, ¿verdad? Y somos un ejemplo en palabra. La forma en que nos expresamos, la forma en que hablamos, está hablando de eso. Sé ejemplo en esas cosas, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Efesios que hablemos la verdad en amor. Ahí está un ejemplo. ¿Cómo puedo ser un ejemplo en palabra? Hablar la verdad en amor. Habla lo que es verdadero. Deja a un lado la mentira. Deja a un lado la calumnia. Deja a un lado el chisme. Habla lo que es verdadero. Ejemplo en palabra, ¿te das cuenta? No solo es la forma de hablar, sino lo que hablas, el contenido de lo que estás hablando, ¿sí? Deja a un lado todas esas cosas. Lo siguiente dice, ejemplo en conducta. ¿A qué se refiere esto? Pues es muy claro, ¿verdad? La conducta, la manera en que nos conducimos, está hablando de eso. Está hablando de comportamiento, cómo nos comportamos, la manera en que vivimos, ¿no? Muchas veces esta palabra que se usa aquí en griego se traduce como conducta, pero también como manera de vivir, ¿verdad? La manera en que vivimos. Nuestra conducta debe de estar basada en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Si de alguna manera nosotros tomamos la imagen de algo, tomamos un ejemplo y lo imitamos. ¿Pero dónde estamos tomando ese ejemplo? ¿Del mundo? Ya nos sacó de ahí, ¿no? Tenemos una guía, una instrucción muy clara en la palabra de Dios de cómo debemos de conducirnos en este mundo, ¿verdad? Entonces está hablando de eso, de conducta, está hablando de cómo te presentas, cómo vives, ¿verdad? Y no solamente aquí en la iglesia, en todo lugar, ser una misma pieza, ser íntegro, habla de eso. Vamos a ver lo siguiente, de amor, ¿no? De conducta, amor. El término griego que usa aquí para amor es ágape, ¿no? El amor que viene de Dios, ¿recuerdas? Dios es ágape, dice 1 de Juan 4. Dios es amor, es ágape, es lo que está diciendo. Y esa es su esencia. Él es ágape, Él es amor. Entonces está hablando de este tipo de amor. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos amar de esa manera. Es ese amor que Cristo mostró en la cruz por nosotros, ¿verdad? Un amor sacrificial. Un amor que simplemente da. No importa lo que reciba. Él va a dar. Ese es el amor que habla aquí. Un ejemplo en ese tipo de amor. Y ese tipo de amor es la característica más evidente de un verdadero creyente. Un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo. Es lo que dice Jesús. Déjame citar esto en Juan 13, versículo 35. Quizás recuerdes este versículo, Juan 13, 35. Jesús les dice a los discípulos, en esto conocerán todos, creyentes, incrédulos, en esto todos van a conocer que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Que este amor esté entre ustedes. ¿Te das cuenta? Entonces es lo que Pablo le diga a Timoteo, de ejemplo de amor, de este amor, como un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Un amor sacrificial como que vemos aquí. Estamos tan acostumbrados al amor de este mundo, un amor egoísta, ¿verdad? Si me das, te doy, ¿verdad? Y te voy a amar hasta el momento en que tú me ames. Cuando me dejes de amar, yo también te dejo de amar. Eso es egoísmo. Es el amor del mundo. El amor ágape va a amar, aunque lo dejen de amar. Aunque lo odien, va a amar. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que dice. Este es el ejemplo que dice. Tú tienes que amar de esta manera, Timoteo. ¿Okay? Lo siguiente,
ejemplo en espíritu. Los manuscritos más antiguos no aparece esta palabra espíritu, ¿no? Algunos ya aparece espíritu. De todas formas, digo, no tiene nada en contra de lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere con espíritu? Ejemplo de espíritu. Pues sabemos que nuestra relación con Dios es espiritual, ¿verdad? No es física, es espiritual, por eso nacemos en el espíritu, nacemos de nuevo. No hay otra forma de poder adorar a Dios, si no es en espíritu, ¿verdad? Dice la palabra. Por lo tanto, en espíritu es una referencia a nuestra comunión con Dios. Esto tiene que ver la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, sé un ejemplo de esto. Que la gente pueda ver que tienes una buena relación con Dios a través de Jesucristo. Y es eso, o sea, piensa, ¿cómo está tu relación con Dios el día de hoy? ¿Pasas tiempo con Él, en su palabra? ¿Escuchas su voz? ¿Oras? ¿Platicas con Él? Eso es la relación que tenemos con el Señor. Entonces, dice, sé un ejemplo de esto. Lo siguiente, fe, un ejemplo de fe. Algo también muy lógico, es un creyente, estás en la batalla de la fe, ¿verdad? Ejemplo de fe, en fe significa que confiamos en Dios, obviamente. Muestra y sé ejemplo de tu confianza en Dios, pero también de la respuesta a esa confianza que es fidelidad, ¿no? Tiene esas dos connotaciones, confiar y ser fiel. Y eso es porque la fe siempre conduce a la fidelidad, no hay otra forma. Si tú confías en Dios, vas a poder ser fiel a Dios, no vas a dudar de Él, vas a poder confiar totalmente en Él y vas a poder ser fiel a Él. Y lo que le dice Timoteo, sé ejemplo de esto, de una persona que es fiel, una persona que confía en Dios. ¿Y cuánto necesitamos nosotros esto, ser ejemplo de esto de fe? ¿Verdad? Andamos predicándole a la gente, andamos hablándole a la gente de Jesucristo, de confiar en Él, de poner tu esperanza en Él, poner tu fe en Él. Pero cuando Dios nos pide que confiemos, ¿cómo nos va? ¿Verdad? Nos cuesta trabajo confiar a veces. Pues Dios está hablando, sé un ejemplo. Y por último dice, un ejemplo de pureza y pureza. Se refiere a la castidad precisamente. La limpieza tanto de mente, corazón y cuerpo. Dice Timoteo, tienes que mantenerte puro. Puro, Timoteo. Un ejemplo de pureza delante de todos. Menciona 6 cosas. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y hay más cosas en las que podemos ser ejemplos. Pero te dejo esas 6 de tarea. Medita en eso. Dios quiere que seamos ejemplos de estas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. Claro, nosotros necesitamos un ejemplo de eso, ¿verdad? Y sí, los líderes en la iglesia deben de ser un ejemplo de estas cosas. Aún los servidores tienen que ser un ejemplo de estas cosas. Pero piensa en eso, todos nosotros necesitamos ser un ejemplo de esto. Porque al final, a quien estamos representando, ¿a quién es? A Cristo. Y cuando vemos eso, claro, Cristo tiene todas estas cosas. Pureza, espíritu, amor, una conducta, palabra, ¿verdad? Fe. Es alguien confiable. ¿Sí lo ven? Si somos seguidores de Jesús, pues claro, tenemos que buscar estas cosas, ¿verdad? Y esto nos va a dar la capacidad, ¿no? Como vemos aquí, de poder aún cumplir con el llamado que Dios tiene para nosotros. Es lo que le estoy diciendo a Timoteo. Timoteo, eso es lo que necesitas enfocarte, ¿no? Y ya tienes, tú ya puedes hacer estas cosas. No tienes por qué permitir que alguien te menosprecie por ser joven. Fíjate lo que le dice en el verso 30. Entre tanto que voy, verso 13, perdón. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces ya le dijo, sé ejemplo, ¿verdad? Busca hacer esto. Esto eres, Timoteo. Pero también ocúpate en esas cosas. No desperdicies tu tiempo. Hay mucho tiempo, ¿verdad? Para poder servir a Dios. Necesitas ocupar tu tiempo para eso. Por eso dice, ocúpate de estas cosas. Entre tanto que voy. Eso es interesante, dice, entre tanto que voy. Pablo, como vimos anteriormente, él tenía el deseo y la esperanza de ir nuevamente a Éfeso, de pasar un tiempo con Timoteo y la iglesia que estaba ahí. Pero en lo que él llegaba, Timoteo debía atender lo que Pablo le dice a continuación. Y le dice, ocúpate en la lectura.
Es triste cuando una persona que tiene un llamado de servir a Dios, de dirigir una iglesia, de estar al frente de una iglesia, comienza a desatender estas cosas. Comienza a ocuparse en otras cosas que no debe ocuparse. Esto lo he visto de cerca, con amigos con los que crecí, y Dios les dio el llamado de pastorear una iglesia y empezaron a ocuparse en otras cosas, dejando esto, lo principal. Acabaron simplemente desacreditados para el ministerio, arrastrando a muchos. Es triste. Creo que y más un líder, obviamente, tiene que estar ocupado en esto, ocupado totalmente en esto. Vimos en Hechos 6, cuando los apóstoles empieza esta queja, ¿no?, de algunas viudas de que no las atendían, ¿verdad? ¿Recuerdas? Hechos 6. Y los apóstoles dicen: no es justo que nosotros descuidemos la palabra para atender las mesas. Lo vimos cuando veíamos acerca de los diáconos, ¿recuerdas? Y entonces escogen a 7 diáconos. Ahí comienzan los servidores. Pero ellos dicen: no es justo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ocuparnos de estas cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente si no estamos ocupándonos de pasar tiempo en la palabra, en la enseñanza? Este era el llamado que tenía Timoteo, ahorita lo vamos a ver. Pero necesitamos eso, y aún nosotros como creyentes necesitamos ocupar nuestra mente en las cosas de Dios. ¿Sí? Quizás muchos de ustedes, al no ser laicos, ¿no?, pues tienen su trabajo afuera y se ocupan de cosas en su trabajo, que necesitan ocupar su mente en esas cosas. Pero ¿en qué pasas tus tiempos libres? O sea, ¿en qué ocupas tu mente en esos tiempos? ¿Estás ocupando tu mente también en la palabra de Dios? ¿En la lectura? Creo que eso también tenemos que considerarlo, ¿no? No solamente es para los líderes, creo que es para todos nosotros. Claro, Timoteo, al tener este llamado, pues era importante esto. Le dice: ocúpate en la lectura. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere, no solamente es leer la Biblia para él. En ese momento Pablo está refiriendo a la lectura pública de las Escrituras. La palabra ocúpate literalmente es sostener la mente. Significa dedicarse. O sea, Timoteo, dedícate a esto. ¿Sí? Timoteo, deja de estar viendo videos en YouTube y ponte las pilas. Casi le está diciendo eso, ¿no? O sea, ocúpate, mantén tu mente en la lectura, ¿no? Con esta orden Pablo estaba haciendo algo importante. Le estaba mostrando a Timoteo que su autoridad vendría de la Escritura, ¿verdad? Qué importante esto. Esto es la Escritura, la palabra de Dios para nosotros los creyentes es nuestra máxima autoridad. ¿Estás de acuerdo? Es Dios hablando. No debemos de tener ningún problema con lo que la palabra de Dios dice. Si tenemos problemas con lo que la palabra de Dios dice, tienes un grave problema con Dios, realmente. Entonces, dice: ocúpate con la lectura. ¿Por qué? Porque ahí está tu autoridad, Timoteo. Esto manda y enseña, pero no mandes y enseñes de acuerdo a tu experiencia. ¿Nunca te ha pasado que vas a una iglesia que visitas o has estado en una iglesia donde el pastor se la pasa hablando de sus anécdotas y sus historias y sus cuentos y dices: ¿qué onda con esto? ¿No? O sea, es evidente que no se está ocupando de lo que tiene que ocuparse, ¿verdad? Ocúpate de la lectura, ahí está tu autoridad. Una actividad importante del servicio, y esto lo toma la iglesia de ahí, una actividad importante del servicio de las sinagogas, en el tiempo obviamente del judaísmo, era la lectura pública de las Escrituras. Parte central de su reunión, de su servicio, era leer las Escrituras. Y esto fue algo que la iglesia primitiva adoptó del culto judío, la lectura de las Escrituras en su servicio de oración. Y es lo mismo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios hablando, ¿verdad? Y el propósito de esa actividad es lo siguiente: exhortación y enseñanza. Ocúpate de esas cosas, de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nosotros aún practicamos la lectura pública de las Escrituras como una actividad esencial, ¿verdad?, de nuestras reuniones, porque sabemos que la Escritura nos exhorta y nos instruye. Eso es lo que dice. Necesitamos eso, ser exhortados, ser instruidos. La exhortación, como menciona aquí, habla de, no es un regaño como muchos piensan, es que me exhortaron. No. La exhortación la palabra es paraclesis, que habla de una persona que viene a tu lado
para apoyarte, para ayudarte. Entonces está hablando de ánimo, dar ánimo a alguien. Eso es exhortar, animar a alguien. En este caso, la tarea de Timoteo era que a través de la lectura pública, animar a los creyentes a vivir de acuerdo a la guía de la palabra de Dios. Por eso dice la lectura pública, la exhortación, o sea, tienes que ocuparte en estas cosas, Timoteo. Ya lo vimos en el capítulo 3, la tarea de un obispo, ¿recuerdas? ¿Cuál era? Supervisar. ¿Te acuerdas que es un supervisor? La palabra obispo significa eso, supervisor. Supervisar, ¿qué? Exactamente esto. Que los creyentes reciban la palabra, que sean exhortados, que sean instruidos en la palabra de Dios. Prácticamente se trata de eso, ¿sí? Que ellos puedan confiar en la palabra de Dios, que puedan creer, descansar en la palabra de Dios, que puedan entender, recibir la palabra de Dios. Entonces por eso le dice, ocúpate en eso, en la exhortación también. Animarlos a seguir a Dios. En la enseñanza, la palabra enseñanza se refiere a instrucción, habla de eso, la instrucción. Y eso es lo que necesitamos también. No solamente es entender lo que está escrito, sino recibirlo como una instrucción para nuestra vida. Pablo le escribe en la siguiente carta, 2 Timoteo 3, ¿recuerdas? 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que le está diciendo. Desde la primera carta le está diciendo esto a Timoteo. Ocúpate en esto, Timoteo. La tarea que tienes es esto, instruir a los creyentes, exhortarles, animarles a amar a Dios, a seguir a Dios. Y eso a través de la palabra, la lectura de la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es lo que hacemos, eso es lo que estamos haciendo exactamente ahorita. Leemos la Biblia, hablamos, exhortamos, animamos, instruimos. Eso es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Verso 14, le dice ahora esto: no descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es el don del que está hablando? Bueno, es posible que el don al que se refiere Pablo es el don de enseñanza. ¿Por qué? Porque eso es lo último que comentó en el verso 13, ¿verdad? La enseñanza. Y le dice, no lo descuides. Y le recuerda esto: un don que te fue dado de una forma especial, en particular, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Seguramente, como se acostumbra aún en algunas iglesias, Timoteo fue ordenado al ministerio. Y cuando eso sucedió, al imponerle las manos, el Señor le concedió un don espiritual para llevar a cabo su ministerio. Eso es lo que está diciendo. Dios te capacitó, Timoteo. Y somos testigos de eso. Cuando te impusimos manos, lo vimos, Timoteo. Dios te dio este don para que tú puedas cumplir con la misión y la tarea que Dios te está dando en ese momento, Timoteo. Es lo que Pablo le está diciendo aquí. La imposición de manos, no, pero de repente está esta duda. ¿Y entonces qué significa esto de la imposición de manos? Es como, te paso el poder, ¿no? Y vamos a orar para pasarte un poder. Y no es eso. La imposición de manos era una costumbre que se hacía comúnmente al orar por alguien. Se imponían las manos. Pero algunas veces el propósito era reconocer y acreditar el llamado que Dios le estaba dando a una persona. La misma iglesia lo hacía como ordenando a esa persona, como reconocemos el llamado que Dios está dando, ¿no? Seguramente este fue el caso de Timoteo. El presbiterio, que era el grupo o el consejo de ancianos, reconoció su llamado al ministerio. Y al hacerlo en ese momento recibió un don espiritual. Dios en particular lo capacitó. ¿Okay? Y aunque eso fue lo que sucedió con Timoteo, esa no es la norma. No es que no te imponen manos porque te van a dar un don. No es así. Para empezar, el hombre no puede darte un don. Es Dios quien capacita y da los dones. ¿Okay? No siempre sucede algo así. La imposición de manos no es como te decía, como algunos lo ven, como te voy a pasar un poder espiritual, ¿no? No es así. Tú no tienes ningún poder en ti mismo. Es Dios haciendo eso. ¿Okay? Y realmente es Dios confirmando el llamado que tenía Timoteo y capacitándolo para ese llamado. Y eso nos enseña algo importante. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da una tarea en particular,
que cumplir, Él nos va a capacitar para hacerla. Es lo que le está diciendo Timoteo. O sea, Pablo, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, le está diciendo Timoteo. O sea, lo que te estoy diciendo, Dios ya te dio la capacidad para hacerlo. No tienes por qué menospreciarte tú mismo, ni permitir que otros te menosprecien. ¿Se dan cuenta de lo que le está diciendo? Dios nos da a todos, a cada uno de los creyentes, todo lo que necesitamos para cumplir la tarea que nos ha dado. ¿Verdad? Pero tenemos que realmente estar seguros que Dios nos está llamando para empezar. Saber que Dios nos está llamando a hacer su voluntad, a servirle en algo, ¿no? Y entonces podemos confiar en que Dios nos va a dar la capacidad para hacerlo. Pero nosotros debemos ser fieles. Debemos ser fieles y usar todo lo que Dios nos da para servirle mejor. Hemos estado mencionando esta parábola de los talentos, ¿recuerdas? Donde dos de ellos hicieron bien. Al final su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿No? Pero hubo uno que no hizo bien, que tuvo temor y simplemente escondió ese talento que Dios le dio, ¿verdad? Lo escondí para no perderlo, sí, pero no produjiste nada, no hubo fruto de eso. Y muchos están así. Digo esto ¿por qué? Porque al parecer Timoteo estaba descuidando el don que había recibido, y es por eso que Pablo tuvo que exhortarle esto por lo menos en 2 ocasiones. Fíjate lo que le dice en la siguiente carta, 2 Timoteo, capítulo 1, empezando la carta, capítulo 1, verso 6, él le dice esto: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, le está recordando lo mismo. O sea, Timoteo, no descuides esto, aviva este don. Piensa en esto, todos como creyentes hemos recibido un don de Dios, todos, una capacidad sobrenatural y espiritual para poder servir a Dios. A todos Dios nos ha dado un talento, ¿sí? A unos 10, a otros 5, a unos 1. Pero esa parábola de los talentos lo que enseña es qué estás haciendo con ese talento. Un día vas a entregar cuentas, ¿verdad? Es un error tener una actitud pasiva en cuanto al servicio a Dios. Porque Dios nos ha dado dones espirituales a cada uno de sus hijos. Si no estamos cumpliendo con el llamado que Dios nos dio, entonces no estaremos siendo fieles y estaremos descuidando los dones que Él ya nos ha concedido. Por lo tanto, debemos de cultivar los dones que Dios nos ha dado. Debemos de avivarlos. ¿Cómo? Usándolos en el servicio a Dios, donde Él nos ha llamado. Ponerlos, obviamente, a su servicio. Creo que Dios nos ha estado llamando la atención acerca de esto a todos, ¿no? Acerca del servicio. Yo entiendo que muchos de ustedes no tienen un llamado de servir a Dios aquí en la iglesia en particular. Lo he explicado otras veces. O sea, no solamente servir aquí en la iglesia, es servir allá afuera. Puedes tener un don de evangelista, ¿no? O sea, de estar predicando el evangelio donde quiera que estés, ¿no? De poder ayudar a gente que está en necesidad, etc. Hay muchos dones. Pero, pues lo que Dios nos exhorta es esto, o sea, ocúpate, no descuides lo que yo te di. O sea, un día vas a entregar cuentas de eso. Y vas a ser como ese hombre que yo, pues Señor, lo guardé para que no se perdiera, ¿no? Ahí lo tengo. El Señor va a decir, siervo malo. Pablo le está diciendo, Timoteo, no descuides lo que Dios te ha dado para tu servicio, ¿verdad? Verso 15. Dice ahora, ocúpate en estas cosas, ¿no? Ocúpate, nuevamente esa palabra, ocúpate. Es una palabra diferente en griego, pero tiene ese sentido. Ocúpate en estas cosas. O sea, no desperdicies tu tiempo en otras cosas. Ocúpate en estas cosas. Pablo le está diciendo a Timoteo exactamente eso. Cuida estas cosas. ¿Qué cosas? Pues lo que le está diciendo, ¿no? El don que Dios te dio, ¿no? La tarea que Dios te dio, la enseñanza. Ocúpate en ellas. Permanece en ellas. Es muy enfático. Ocúpate, permanece. Esta frase, permanece en ellas, significa entrégate de lleno a ellas. Es lo que está diciendo. Entrégate de lleno a ellas. Pon tu máximo esfuerzo en estas cosas. Es lo que significa eso, permanece en ellas.
Pero ¿cómo voy a permanecer en algo que ni siquiera conozco, que ni siquiera entiendo? Lo que te decía, cada uno de nosotros tiene que entender y saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿A qué me está llamando Dios? Dios me rescató, envió a su Hijo a morir por mí en la cruz, para darme vida eterna, pero no solo eso, para que yo pueda aquí en esta tierra poder ser útil a Él, poder servirle. Todos los creyentes tienen ese llamado, servir a Dios. Lo vimos la semana pasada, ¿va? Entonces, no debe de haber creyentes pasivos. Todos los creyentes deben estar activos porque somos un cuerpo, ¿recuerdas? 1 Corintios 12 habla de eso, el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo. Y todos debemos estar funcionando. O sea, ve esa analogía tan clara que pone el apóstol Pablo. Ser un cuerpo. En que de repente, pues, mi mano no quiere trabajar, ¿no? Mi mano derecha, entonces pues nada más ocupo la izquierda. No podría funcionar bien el cuerpo, ¿estás de acuerdo? Lo mismo sucede en la iglesia. Dios llama a hombres y mujeres a creer en Él, a entregarle sus vidas para su servicio. Pero muchos se quedan con eso. Ya soy salvo, pues ya, ¿no? Me conformo con eso. No, Dios te llamó y te despertó y te dio vida para Él, no para ti, para servirle a Él. Entonces es importante meditar y orar y preguntarle, Señor, ¿a qué me estás llamando? ¿Qué dones me has dado? ¿Verdad? ¿Me estás pidiendo que sirva en la iglesia, en mi casa, en mi trabajo? ¿De qué forma? Activo en la obra del Señor. Permanece en eso. Entrégate a eso. Y fíjate lo que dice ahí, lo que dice en el verso 15. El propósito. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es muy interesante. No dice para que tus habilidades o tus capacidades sean manifiestas a todos, ¿verdad? O sea, para que todos vean tu talento, Timoteo, y te aplaudan. No, no. Dice para que tu aprovechamiento. Ni siquiera dice para que tu perfección o tu espiritualidad sea manifiesta a todos, no, tu aprovechamiento. ¿Qué significa esto? Esta palabra griega que se traduce por aprovechamiento también se traduce como progreso. Progreso. Tiene el sentido de abrirse paso hacia adelante. Se refiere al avance de una persona. Dice, para que todos vean tu progreso en el Señor, tu progreso en la fe, cómo eres un hombre que va creciendo y va avanzando. Que aunque tengas 30 años, ya tienes 15 años caminando con el Señor. Y en 15 años adquieres mucha experiencia, ¿verdad? Es lo que está diciendo, para que todos puedan ver, sea manifiesto. Y piensa en eso. ¿Cuántos años llevas caminando con Cristo? ¿Cuántos años llevas conociendo a Dios? Viniendo a la iglesia. ¿La gente puede ver tu aprovechamiento? ¿Progreso en tu vida espiritual? ¿Un avance? Pueden decir, oye, como que ya no eres el mismo. ¿La gente te ha dicho eso alguna vez? ¿Lo ha podido ver? Eso se refiere a un aprovechamiento. Es cierto, o sea, aún no somos lo que debemos de ser. Aún tenemos muchos defectos, es la verdad. Aún no somos el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor padre o la mejor madre, el mejor hermano. Aún hay muchas fallas en nosotros, pero la idea aquí es que todos puedan ver que vamos avanzando, que hay un progreso en nuestras vidas. ¿Sí lo ven? Que todos puedan ver eso, un aprovechamiento. Al ser manifiesto este aprovechamiento, este avance y progreso en la vida de Timoteo, eso ayudaría a que él no fuera menospreciado por los demás. O sea, realmente eso le daría cierta estima, ¿no? Cierto valor, que los otros dijeran, no, pues ya no verían su edad, que verían su aprovechamiento. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que está diciendo aquí. La madurez, entonces, la madurez física, estoy hablando de eso, no es, más bien, perdón, la madurez espiritual no es un asunto de edad física, sino de aprovechamiento, como vemos aquí. Es un asunto de avance, de progreso espiritual. La madurez se ve en esto, de cómo vas avanzando, progresando en la fe. Timoteo tenía que progresar en la piedad para que todos vieran su avance espiritual y de alguna manera pudieran imitarlo, ser un ejemplo, como estamos viendo, ¿no? Entonces Pablo está diciendo esto,
Enfócate en esas cosas, que los demás puedan ver esto, no tu edad, Timoteo, sino tu aprovechamiento. Y por último le dice, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabras fuertes, ¿no? Lo primero que dice es, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. No le dice, cuídate de los falsos maestros, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Y mucho ojo. Ten cuidado. Pablo entonces anima a Timoteo a que ponga mucha atención. Esa palabra cuidado habla de eso. Pon mucha atención. ¿A qué? A tu vida privada. De ti mismo, Timoteo. Y de la doctrina. Su vida privada y al ministerio público. Esas dos cosas. Ten cuidado de estas dos cosas. Ya se lo dijo, hacer un ejemplo de esto. Como creyentes, este debe ser un ejercicio continuo para todos nosotros. ¿De qué estoy hablando? De examinarnos nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios constantemente. Cuídate de ti mismo, empieza por ti mismo. ¿Por qué? Pues porque nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, ¿verdad? Cuídate de ti mismo. Aunque Pablo le está hablando a un pastor, esto pues sí aplica para todos los creyentes. Porque el examinarnos de esta manera, el examinar nuestras vidas, nos va a ayudar a realmente dar una buena enseñanza al mundo, ¿no? De quiénes somos. Examinarnos, examínate a ti mismo. La Biblia habla mucho de eso. Examina tu caminar. Aún Pablo le dice a los corintios, examínense si están en la fe. O sea, si realmente están creyendo en Jesús. Y le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Los falsos maestros de Éfeso se olvidaron y no tuvieron cuidado de esto precisamente. Y en lugar de ser usados por Dios, fueron usados por Satanás. ¿Se dan cuenta de eso? Por no tener cuidado de estas cosas, por no cuidarse de ellos mismos, de lo que enseñaban. Esto debemos de considerarlo, ¿no? O sea, si queremos ser buenos ministros de Jesucristo usados por Dios, tenemos que considerar esto, examinarnos a nosotros mismos. Ellos no tuvieron cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo se los advirtió. Lo leímos en Hechos 20, déjame recordar esto, Hechos 20, verso 28. Es cuando los llama, en la isla de Mileto, llama a los ancianos de Éfeso, se va a despedir de ellos y les dice esto: por tanto, mirad por vosotros. Esto ya se lo había dicho a ellos también. Miren por ustedes. El apóstol Pablo era un hombre que entendía esto y examinaba su vida a la luz de la palabra de Dios. Por eso les dice, examinen, o sea, miren por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto, o sea, la doctrina que le están dando. Ahora sí que, ¿qué le están dando de comer al rebaño? Recuerden que Dios los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es del obispo, no es del supervisor, no es del pastor. La iglesia es de Cristo. ¿Y qué responsabilidad tenemos? Es lo que el Pablo le recuerda al último. Recuerda la responsabilidad que tienes, Timoteo. Cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Dios tiene que obrar primeramente en nosotros, antes de obrar a través de nosotros. Por eso le dice, cuídate de ti mismo. Entonces le dice esto, persiste en ello. Nuevamente, persiste en ello. Es muy enfático, ¿verdad? Anteriormente él le había dicho, permanece en esas cosas. Ahora persiste en ello, ocúpate, dedícate a esto. Persiste en ello. ¿Qué significa esto? Permanece firme en esto, lo que está diciendo, permanece firme en esto. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Recuerdan cuál fue la primera palabra fiel que vimos en Timoteo, capítulo 1, verso 15? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo.
De eso se trata, de salvación, ¿verdad? Nosotros no tenemos el poder de salvar a alguien. O sea, Pablo no le está diciendo eso a Timoteo. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere. Pero entendamos esto. El mensaje que nosotros proclamamos a este mundo es salvación. Lo vimos al final del capítulo 3. El misterio de la piedad, ¿recuerdas? Salvación. Jesucristo, creído, predicado, recibido arriba en gloria, dando salvación a todo el que cree. Lo vimos al final del capítulo, del versículo 10. El Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Salvación, es lo que predicamos, salvación, salvación, salvación. Si Timoteo descuidaba su doctrina y sobre todo descuidaba de sí mismo, ¿qué iba a darle a la gente? ¿Qué iba a enseñarle a la gente? Por eso le dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obviamente la salvación la da Dios, pero de alguna manera Timoteo tenía esta tarea de predicar la salvación, ¿verdad? Estas palabras del apóstol Pablo son un recordatorio de la enorme responsabilidad que los pastores y maestros llevamos sobre nuestros hombros. Predicar, ¿por qué? Porque es un mensaje de salvación. Es la buena noticia, la mejor buena noticia, ¿verdad? Es la buena noticia que todo el mundo necesita. En Jesucristo hay salvación. ¿Por qué? Porque la gente se sigue muriendo. ¿Te has dado cuenta de eso? Y lo peor, sin Cristo, muerte eterna. Pero la iglesia tiene un mensaje de salvación, que es en Cristo Jesús. Y de eso se trata nuestra vida. Y de eso se trata la vida de Timoteo, la vida de Pablo. Y le está recordando esto, Timoteo, se trata de salvación. Si tú te descuidas estas cosas, te desvías de estas cosas, no vas a ofrecer lo que Dios te llamó a ofrecer, salvación. Y quizás hasta te vas a perder tú mismo. Ya hablamos de la apostasía, ¿recuerdas? Tú le estás diciendo eso. Esto era y es lo que los falsos maestros no consideran. No consideran que tienen una gran responsabilidad de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Usan el púlpito para, lo decía hace un rato, para hablar de sus anécdotas, para hablar de ellos mismos. Y lo peor, para lucrar con la fe de la gente. Qué triste, ¿no? Esos son los falsos maestros. Es un falso maestro. Aquel que no está cuidándose de sí mismo. Que no tiene bien claro cuál es el propósito por el cual cada domingo Dios le da la oportunidad de hablar delante de una congregación. Predicar la salvación. No hay otro mensaje. Tengo 52 domingos al año. No vas a desperdiciar ni uno de esos domingos para hablar de Jesús. De eso se trata, salvación. Y es lo que le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un maestro de la palabra de Dios tiene en su poder, tiene la capacidad de guiar a la salvación a otros, pero también tiene el poder de desviar de la salvación a otros. Eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Y es lo que dice Timoteo, tú Timoteo no hagas eso, ocúpate en estas cosas. Ahora bien, lo decía hace un rato, todos nosotros somos Timoteo, todos tenemos un mensaje que dar a este mundo, salvación. Pero ¿cómo lo estamos dando? A lo mejor lo que estamos ofreciendo no es salvación, es perdición. Y tenemos que examinarnos y tenemos que meditar qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestros dones, con el llamado que Dios nos dio. A lo que Dios te haya llamado a hacer. A lo que Dios te haya llamado a hacer, ya sea a estacionar carros, ¿no? Estar ahí echando aguas, limpiar un baño, aspirar alfombra. Velo de esta manera. Estás aportando a esto, a la salvación de alguien más. ¿Te das cuenta de eso? Lo que Dios te ha llamado a hacer tiene ese objetivo, salvación. No perdamos de vista esto.
Nuestra vida se trata ahora de esto. Si Dios nos salvó, se trata de predicar salvación. Pero necesitamos examinarnos. Examinarnos. Vamos a hacer una oración. Vamos a terminar orando, dando gracias a Dios y pidiéndole eso. Que nos ayude a entender y ver esto claramente. A examinar nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte en este día por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vemos a través de esta carta, Señor, escrita a un pastor. Señor, tú nos hablas y nos instruyes, y como vemos hoy, nos exhortas. Y eso necesitamos, Señor. Gracias por recordarnos que nuestro propósito en esta tierra el día de hoy es esto, salvación. No hay otro más. Se trata de ti, Señor, de lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros, no de lo que nos podamos hacer o lo que no hemos hecho. Se trata de ti. Ayúdanos a enfocarnos en eso, a entender que tú nos has llamado y nos has capacitado, Señor, para que podamos servirte y contribuir en esto, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos. Ayúdanos a permanecer en lo que tú nos has llamado a permanecer, Señor. Y ayúdanos a examinarnos, Señor. Por favor, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, Señor, por hablarnos y dirigirnos. Ayúdanos a poner atención a lo que tú nos has hablado el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.